Hola, profe, buenas tardes. Buenas Sí. tardes. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, voy a empezar a grabar. Así, ni bien empiece a grabar, ya pueden poner el nombre completo y la libreta universitaria, el número de matrícula, para que quede registrada la asistencia. Bueno. Lo que vamos a ver ahora sería la unidad número 1 de la materia. Básicamente, en la unidad número 1 de la materia tenemos concepto del lenguaje de programación, historia de los lenguajes de programación, sintaxis y compilación de lenguajes de programación, criterios de diseño, concepto de paradigma, principales paradigmas. Bueno, nosotros ya habíamos solicitado un práctico con respecto a esta unidad, más precisamente a la historia de los lenguajes de programación, que en principio no sé cómo vienen con el tema del práctico, chicos. Coméntenme si han avanzado, si les ha costado conseguir el tema de los temas de constituir el grupo, que me parece que por ahí pasaba una dificultad, que había muchos chicos sin grupo. Con mi grupo ya terminamos el trabajo, profe, el de la línea de tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente, que teóricamente tenían hasta el 4 de abril a las 12 de la noche, digamos. Bueno, tengo 20 trabajos enviados. No sé si alguno quedó pendiente, alguno no pudo hacerlo. Bueno, creo que yo permitía el envío después del vencimiento, así que si quedó alguno pendiente lo pueden todavía enviar. Obviamente no con la misma calificación y evaluación con aquellos que han presentado en tiempo y forma. Bueno, vamos a hablar un poquito de la unidad número 1. Antes que nada, yo voy a compartir un video. A ver si me deja. Hay que ver si el tema de... No sé si van a escuchar. Lo que les voy a pedir, chicos, si escuchan el audio. Escuchen el audio, cualquier cosa me avisan. Si no, les mando el link y cada uno lo abra por separado. Es un video de 15 minutos que un poquito hace un resumen de lo que es la historia y la evolución de los lenguajes de programación y de las computadoras también. No, Se no se escucha, escucha, se profe. escucha, pero creo que a través de su micrófono se escucha muy bajo. Se escucha muy bajito. Ah, bien. A ver, esperen un momento, vamos a ver. Me parece que está compartiendo la pantalla en vez del navegador. Si comparte el eh, navegador, ahí recién va. bueno, ya voy a hacer eso. A ver, vamos a probarlo. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir una pestaña. A ver. Ahí está. Es un conjunto de símbolos y palabras, instrucciones y Ahora sentencias sí. que el usuario tiene a su disposición para elaborar un programa. Es básicamente la manera con la que el usuario y el computador se pueden comunicar. Se clasifican de la siguiente manera: lenguajes de bajo nivel, aquellos que se acercan al funcionamiento de la computadora. Lenguaje máquina. Es el programa de programación que entiende la computadora. Utiliza el alfabeto binario, es decir, el 0 y el 1.
creando cadenas binarias con las que se elaboran instrucciones que la CPU del ordenador procesa. Antes de seguir binario, bien. El antiguo matemático hindú Pingala presentó la primera descripción que se conoce de un sistema de numeración binario en el siglo III antes de nuestra era, lo cual coincidió con su descubrimiento del concepto del número cero. El sistema binario moderno fue documentado en su totalidad por Leibniz en el siglo XVII, en su artículo Explicación de la aritmética binaria. En él se mencionan los símbolos binarios usados por matemáticos chinos. Ya saliendo del binario y volviendo a los lenguajes de bajo nivel, volvemos al lenguaje ensamblador. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador a máquina. Mnemónicos. Lenguajes de medio nivel. Tienen características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel, pero al mismo tiempo ciertas cualidades que lo hacen un lenguaje más cercano al humano. Aún así, tienen inconvenientes, ya que se necesitan muchas instrucciones para realizar tareas muy simples. Y llegamos a los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes están diseñados para que los programadores escriban y entiendan instrucciones lo más parecidos al lenguaje humano, lo que hace que se requiera menos tiempo a la hora de realizar un programa. Son los más utilizados hoy en día. Ya que sabemos esto, comencemos. Durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que le ayudara a archivar y procesar la información. Por ejemplo, antes para contar, los cavernícolas usaban pajillas o piedras para contar los frutos que iban recolectando. En esa época, el comercio era nulo. Luego fue avanzando y comenzaron a realizar trueques entre distintas tribus. A medida que avanzó es cuando aparece el dinero. De allí la necesidad de llevar cuentas exactas para no perder la cuenta. Y así es como nace el ábaco. No eran computadoras ya que no almacenaban información, pero gracias a estos instrumentos se pudo empezar a contar. En 1642, el francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la Pascalina. Llega el 1801 y el francés Charles Jacquard se dio cuenta que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos, leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Así es como a principios de la creación de computadores se guardaba la información. En inglés, Charles Babbage en 1822 creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, Babbage creó la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que a Charles Babbage se le considera el padre de la computación. Llega el año de 1889 y el estadounidense Herman Hollerith termina su máquina tabuladora eléctrica, que lograba registrar datos en tarjetas perforadas. Gracias a este invento se lograban tabular de 50 a 75 tarjetas por minuto y conteos que manualmente hubiesen terminado en años. Funda en 1896 la compañía de máquinas tabuladoras, que tiempo después se fusionaría junto a International Time Recorder Company, Computing Scale Corporation y Bundy Manufacturing Company, dando origen en 1911 a Computing Tabulating Recorder Corporation, lo que hoy conocemos como International Business Machine o IBM. Herman Hollerith está considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información más automática. Es el padre de la informática. En 1920, Arthur crea la máquina alemana Enigma, la cual permitía usarse para tanto cifrar como para descifrar mensajes. 1936 y Alan Turing crea la máquina de Turing, mecanismo retórico que manipula símbolos en una cinta. Puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computación y es especialmente útil en explicar las funciones de la CPU dentro de un ordenador. Es considerado el padre de la informática moderna. Entre 1936 y 1938, Conrad, ingeniero alemán, fabricó y diseñó la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia. La Z1 era una calculadora mecánica binaria operada con electricidad y que ocupaba una mesa entera. Los datos los recibía de cintas perforadas y aunque no permitía un lenguaje de programación tal y como lo entendemos hoy, la Z1 fue la primera máquina programable de la historia. En 1938 el polaco Marian Rejewski diseña Bomb y es hasta el año siguiente que junto a Alan Turing, Gordon Weissman y Harold Kane la fabrican. Bomb era un dispositivo electromecánico usado por los criptólogos británicos para ayudar a descifrar las señales cifradas por la máquina alemana Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.
Llega el año de 1943 y el proyecto Electronic Numerical Integrator Art Computer, ENIAC, es creado por los estadounidenses John William y John Presper con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. En 1945, el húngaro von Neumann desarrolló una técnica que establecía las instrucciones complejas que se deben utilizar para comprobar el hardware simple, permitiendo que se pudiese programar rápidamente. Este describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmética lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. 1950 y la programación en lenguaje máquina resulta ser muy lenta y tediosa, puesto que los datos de instrucciones se deben introducir en sistema binario y además obliga a conocer las posiciones de memoria donde se almacenan los datos. Como pueden imaginar, este tipo de programación conlleva un gran número de errores y la tarea de depuración exige bastante tiempo y dedicación. Por este motivo, a principios de los años 50 se crea una notación simbólica denominada código de ensamblaje, assembly, que utiliza una serie de abreviaturas mnemotécnicas para representar las operaciones, por ejemplo, add, sumar, store, copiar, etc. 1951 y Grace Hopper inventa el primer compilador A0, permitiendo generar un programa binario a partir de un código fuente. 1953 y John Backus crea el primer lenguaje de alto nivel, Speed Coding, para el IBM 701, para soportar la computación con números de coma flotante. 1957 IBM desarrolla Fortran, Formula Translation, traducción de fórmula, el primer lenguaje de programación universal. Específicamente, John Backus lo crea para desarrollar computaciones científicas, matemáticas y estadísticas de alto nivel. Es el lenguaje más antiguo en uso. 1958 y se crea Algorithmic Language, ALGOL. Se crea el primer lenguaje algorítmico. Fue popular durante los años 60, pero no llegó a ser utilizado comercialmente. En ese mismo año, John McCarthy crea Lisp, Lisp Processing Language, como parte de un proyecto de inteligencia artificial del MIT y sería la base de la programación orientada a objetos, teniendo como soporte un equipo IBM 704. Se trata de un lenguaje conciso e interactivo, basado en el tratamiento de listas, de ahí su nombre, ya que tanto los programas como los datos se estructuran mediante listas. Entre 1959 y 1960 se crea el segundo gran lenguaje de programación universal. Fue desarrollado bajo la supervisión del almirante ya nombrado anteriormente, Grace Hopper. En la actualidad, COBOL se utiliza casi exclusivamente en algunos grandes sistemas informáticos, entidades bancarias sobre todo. Cabe decir que aquí finaliza la primera era de los computadores e inicia la segunda. 1962 y Ole Johan y Christian Nygaard crean Simula, un lenguaje de programación orientado a objetos. Varios años después de su desarrollo, otros lenguajes comenzaron a usar sus principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizaron términos como clases, objetos, instancias, herencias, entre otros. Aquí acaba la segunda era e inicia la tercera. 1964, John Kemeny y Thomas Karts, profesores del Dartmouth College, diseñaron un nuevo lenguaje que permitiera introducirse a sus estudiantes en los sistemas de tiempo compartido. El denominado Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code fue diseñado como un lenguaje simplificado para aquellos que no tenían como bases fuertes conocimientos técnicos o matemáticos. 1967 llega ASCII, creado por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales como una refundación o evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en telegrafía. El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional, bit de paridad, que se usaba para detectar errores en la transmisión. ASCII, código de caracteres que persiste hasta nuestros días. 1969 y Kenneth Thompson y Dennis Ritchie crean P, lenguaje de programación pensado para Unix, que sería predecesor del lenguaje C. 1970 y Niklas Weir crea Pascal, nombrado en memoria a Blaise Pascal, a quien se le atribuye la invención de la máquina de sumar en 1641. Creó Pascal como una herramienta de enseñanza y este se popularizó por su uso comercial. Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación estructurado fuertemente tipado. Esto implica que el código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos, y el tipo de dato de toda variable debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. 1972 y Dennis Ritchie en los laboratorios Bell crea como evolución del anterior lenguaje B, C.
Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. En ese mismo año llega Programmation Logic, Prolog. El grupo de inteligencia artificial de la Universidad de Aix-Marseille comenzó a diseñar el lenguaje. Prolog es el prototipo de lenguaje declarativo por excelencia. Declarativo, bien. Todos los lenguajes que hemos ido viendo hasta ahora son algorítmicos, es decir, los ordenadores se consideran máquinas de Turing a las que debemos indicar todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar una cierta tarea. Frente a estos lenguajes imperativos, los declarativos no están basados en órdenes sino en descripciones. En otras palabras, en los programas Prolog se proporcionan al ordenador una serie de conocimientos sobre un tema junto con una serie de reglas y el programa nos contestará todas aquellas preguntas que deseemos hacerle sobre el tema siempre que las respuestas puedan deducirse lógicamente de los conocimientos dados al inicio. 4 de abril de 1975 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, llega Microsoft, lanzado inicialmente el 19 de noviembre de 1990, fundado por Bill Gates y Paul Allen. 1 de abril de 1976, California, Estados Unidos, llega Apple, fundado por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. 1980 y llega Ada, en honor a Ada Lovelace. Es derivado del Pascal. Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática que fue diseñado por Jen Ichba por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 1983 y Jen en los laboratorios Bell modificó el lenguaje de C al C++, creando lo que muchos consideran el lenguaje de programación más popular que ha existido nunca. Es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como clases, funciones virtuales y plantillas. Hoy en día es usado por Firefox, Office y Adobe PDF Reader. La programación orientada a objetos se consolida como la mejor y la manera más fácil de programar. Mismo año, Brad Cox y John Block crean Objective-C, ampliación de C. Se adiciona la funcionalidad de paso de mensajes basado en el lenguaje Smalltalk. Es usado por el sistema operativo Apple. 1987 y Larry Wall, un programador de Unix, creó Perl después de intentar extraer datos de un informe y darse cuenta que Unix no podía llevar a cabo las operaciones que él necesitaba. Fue descrito por su inventor como un lenguaje que consigue que haga tu trabajo. Tiene características de C y es en la actualidad el más usado en los servidores web. Es usado por IMDb y Amazon. Al año siguiente finaliza la cuarta era e inicia la quinta era de los computadores. 1991 y Guido van Rossum crea Python, nombrado así en honor a la compañía de comedia británica Monty Python, un lenguaje de programación interpretado e interactivo, capaz de ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. Sus principales usos son en aplicaciones web, desarrollo de software y seguridad informática. Actualmente es usado por Google, Yahoo y Spotify. En ese mismo año, Alan Cooper desarrolla Visual Basic específicamente para Microsoft, lenguaje de programación dirigido por eventos. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC con importantes agregados. 1993 y Yukihiro Matsumoto desarrolla Ruby, fusionando aspectos de sus lenguajes favoritos, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp. Un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y productividad. Su elegante sintaxis se siente natural al leerla y fácil al escribirla. Sus principales usos son en las aplicaciones de desarrollo web y es usado por Twitter. En el 1995 hubo un crecimiento exponencial en el ámbito de la programación y 3 lenguajes usados ampliamente tuvieron su origen. Rasmus Lerford desarrolla PHP, Personal Homepage, para reemplazar unos scripts de Perl usados para mantener su web personal. Hoy en día, PHP ha crecido hasta llegar a ser parte de una arquitectura web integrada en 20 millones de websites. Actualmente es usado por Wikipedia, WordPress, Facebook, entre otros. Un equipo de desarrollos de Sun Microsystems dirigido por James Gosling crearon Java, nombre inspirado en la taza de café consumida mientras se desarrollaba el lenguaje, para agregar botones a un sistema de televisión interactiva. Es actualmente uno de los lenguajes de programación más populares en el mundo. Hoy en día funciona aproximadamente en 11 billones de PCs alrededor del mundo y muchos sitios web no funcionarían sin este lenguaje. Sus principales usos son en programación web, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de software, desarrollo de interfaz gráficas de usuario, entre otros. JavaScript. Java y JavaScript no tienen relación y sus semánticas difieren bastante. Fue originalmente desarrollado por Brendan Eich, diseñado con influencia del lenguaje C, lenguaje de alto nivel creado para extender las funcionalidades de las páginas web, usado por las páginas dinámicas para el envío y validación de formularios, interactividad, animación, seguimientos de actividades de usuario, etc.
Sus principales usos son en el desarrollo de web dinámica, documentos PDF, navegadores web y widgets de escritorio. Actualmente es usado por Gmail, Photoshop, Firefox, entre otros. Ya para finalizar, dejo aquí una tabla con los lenguajes de programación más usados hoy en día. Como se aprecia en la tabla, Java gana terreno en el mercado y se mantiene a la cabeza. Es interesante notar cómo luego de muchos años el grupo de lenguajes C, C++ y C# continúan siendo bastante utilizados. Eso ha sido todo. Espero el video haya... Bueno, children, un poco les quería mostrar una síntesis de lo que fue la historia y la evolución de los lenguajes. Ustedes ya hicieron un trabajo con respecto a eso, que es la línea de tiempo. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo de qué es lo que le quedó tanto después de ver el video como después de haber hecho el trabajo de la línea de tiempo de la historia de los lenguajes. A ver si quieren aportar algo más de lo que hayan visto, de lo que le haya quedado, de lo que más le llamó la atención, de lo que no terminaron de entender. Yo por lo menos entendí todo, profe. Bueno, Ángel, algo que quieras destacar, algo que te llame la atención, si estás programando en algo, qué lenguaje estás utilizando. No, programar en algo no, pero hay algunos que sí me interesan. Por ejemplo, lo que es C++, el C con el numeral, no me acuerdo cómo se llama, C Sharp C Sharp, sí. y ¿cómo se llama esto? Y Python. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno. Bueno, perdón. Un poco arrancamos con lo que sería el concepto del lenguaje de programación. Como lo dice la presentación, es diseñado para un lenguaje de computación o de programación, es diseñado para comunicarnos con la computadora y que ésta realice procesos que le indicamos a través de sentencias. Tiene que tener algunas características, tiene que ser claro, tanto para escribir el proceso para su posterior lectura. Después, al final de la presentación hay un detalle de cada una de las características que tiene que tener un lenguaje de programación. Bueno, lo cierto es que surgen los lenguajes de programación porque la computadora no nos entiende el lenguaje nuestro, no entiende el lenguaje natural. ¿Y por qué será que no nos entiende el lenguaje natural? El lenguaje natural tiene algunos problemas. Son complejos. Los lenguajes naturales poseen un gran abanico de palabras de las cuales solo usamos una pequeña fracción de ellas. ¿Sí? Los lenguajes de programación, a diferencia, tienen un juego de reducido de instrucciones que facilita el conocimiento completo del lenguaje. ¿Saben más o menos cuántas palabras tiene la RAE, la Real Academia Española? Bueno, más o menos. Tiene más de 80.000 palabras. Es decir, si necesitamos que nuestra computadora nos entienda el español, necesitaríamos que la computadora entienda más de 80.000 palabras a la hora de realizar una serie de procesos. Si hablásemos en inglés, serían más de 170.000 palabras, para que tengan una idea. Lo cierto que es, más allá de que nos podemos comunicar correctamente con pocas palabras, difícilmente podamos comunicarnos con una computadora para que la computadora nos entienda. Bueno, esto está entre comillas porque hoy por hoy hay muchos motores de inteligencia artificial que han sido creados para entender el lenguaje natural. Pero eso es otro tema, ¿no? Tal es así, para que tengan una idea, a través de algoritmos de programación que están basados en redes neuronales, lo que se está logrando es que muchas veces lo que son los bien llamados actualmente chatbots o asistentes automáticos
están logrando que esos asistentes de una u otra forma vayan entendiendo lo que sería el lenguaje natural. Obviamente que hay motores de inteligencia artificial que aprenden con aprendizaje automático, que a medida que más palabras les ingresan, más palabras entienden. Pero de hecho, la complejidad de lo que es el lenguaje natural es lo que hace difícil la programación en ese lenguaje, ¿no? Bien. Ambigüedad. Ciertas palabras en lenguajes naturales poseen más de un significado. Bueno, no podemos comunicarnos con la computadora en lenguaje natural porque una palabra puede tener más, como lo dice, más de un significado, y en ese caso, normalmente, cuando nosotros conversamos con otra persona, la otra persona puede interpretar lo que nosotros decimos porque le encuentra sentido a las palabras, y de una u otra forma las contextualiza. Y cuando una palabra tiene más de un significado, dentro del contexto, obviamente le va a dar el significado que corresponde. Bueno, esa destreza que nosotros tenemos para comunicarnos no lo tiene la computadora en forma natural. Y eso representa un escollo, una dificultad para que nosotros podamos programar una computadora en un lenguaje natural. Expresividad. Para representar una idea, los lenguajes naturales requieren además de muchísimo más espacio físico que un lenguaje de programación. Bueno, si nosotros tenemos que describir algo, seguramente a la hora de hacerlo en un lenguaje de programación, lo que tenemos que hacer a la hora de describir la realidad es un proceso de abstracción. ¿Qué significa eso? Extraer los elementos que yo necesito para determinado sistema y no excederme en ellos. O sea, los elementos que yo no necesito extraer de la realidad para tomar determinadas decisiones o desarrollar determinados procesos, si no los necesito, no los incorporo. ¿Por qué? Porque esto agrega complejidad a mi sistema innecesaria. Bueno, el lenguaje natural, al tener un vocabulario tan grande de la cantidad de palabras para desarrollarlo, por ahí puedo excederme en descripciones que a la hora de la interpretación desde un sistema automático puede complicar ese sistema. Irregularidad. Si agrupamos las palabras según cierto criterio, ese criterio debe mantenerse tanto para la agrupación como para cada palabra que la compone. En los lenguajes naturales, debido a su continua evolución, cada agrupación tiene sus excepciones a la regla. Bueno, el lenguaje natural normalmente es un lenguaje vivo. ¿Qué significa esto? Que eventualmente las palabras van modificando su significado y eventualmente palabras que históricamente se empleaban para determinadas cuestiones, las puedo usar para otras cosas en la actualidad. Sin ir más allá de las palabras que son usadas de manera regional, es decir, algunas palabras yo puedo darle determinado significado, pero si viene una persona de otra provincia o de otro país de habla hispana, probablemente esa palabra tenga otro significado. Y en esta cuestión de agrupar las palabras de acuerdo a determinado criterio, puede ir modificándose de región en región o bien de época en época a medida que va avanzando y evolucionando el idioma. Bueno, acá hay una pequeña tabla, en definitiva, un pequeño gráfico donde se pueden ver algunos lenguajes. En el trabajo que ustedes hicieron, ¿pueden identificar algunos de estos lenguajes? ¿Qué características observaron en principio? ¿Qué lenguaje les llamó la atención por su funcionalidad? A ver si pueden agregar algo con respecto a eso. Cuanto más participen, se va a hacer más dinámica la clase y incluso se va a ir enriqueciendo con lo que ustedes puedan aportar. Ya hicieron un trabajo de la historia de los lenguajes, me imagino que lo hicieron a conciencia, como les había sugerido, que no copien y peguen lo que encuentren en la red. Entonces, un poco me gustaría que participen. A ver, díganme. Bueno. Profe, Sí. disculpa. Sí, Juan Pablo.
Uno de los lenguajes que más me llamó la atención, digamos, del trabajo práctico fue JavaScript, Ah, bien. porque es muy versátil, o sea, funciona tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Se lo puede usar para distintas cosas. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por tu aporte. No sé si querías agregar algo más. No, eso Ah, era todo. bien. Bien, JavaScript es un lenguaje muy utilizado en la actualidad. Incluso que si ustedes van a hacer desarrollo web, tanto full stack o backend o frontend, es recomendable que sea el punto de partida conjuntamente con PHP, porque permite hacer muchas cosas en la web. Y ahí hizo referencia Juan Pablo del lado del cliente, del lado del servidor. Pues resulta que cuando nosotros trabajamos en la web, hay determinados procesos que se hacen en la computadora que tenemos nosotros como usuario y determinados procesos que se hacen en el servidor, que es al que nosotros estamos accediendo a través de Internet. Entonces, a través de JavaScript lo que eventualmente se puede hacer es disparar procesos en el servidor para que el servidor trabaje, o bien disparar procesos en el cliente para que la computadora del cliente haga sus procesos. Y aparte, por otro lado, permite hacer páginas muy dinámicas. Ahí hizo referencia a algunas, el video que vimos recién hizo referencia a algunas web que utilizan JavaScript. Lo cierto es que la mayoría de los frameworks de la actualidad donde tenemos que desarrollar sistemas web, prácticamente la gran mayoría utiliza JavaScript. Y aparte hay un montón de herramientas que generan framework, paquetes de aplicaciones, de librerías y de aumentos de funcionalidades para a la hora de hacer el desarrollo de un programa. Estos paquetes me facilitan mucho el trabajo. Y ahí surgieron algunos frameworks muy utilizados que seguramente en algún momento lo escucharán nombrar, que es Angular, React, y después hay algunos frameworks como Vue.js, que también nos da un paquete de funcionalidades que le agregamos al lenguaje que nos hace mucho más fácil algunas tareas. Como por ejemplo, si yo tengo que desarrollar una web donde tengo una gestión de usuarios, bueno, hay todo un paquete que yo lo puedo incorporar a mi desarrollo, y automáticamente incorporando ese paquete y configurándolo, yo puedo ya tener la gestión de usuarios ya desarrollada y enlazada con la base de datos, como lo necesitaría en mi desarrollo. O sea, una serie de herramientas que me hace mucho más fácil desarrollar, y yo creo que la tendencia es a eso, ¿no? Cada vez se exigen más desarrollos y que esos desarrollos se realicen rápidamente, y eso logra que a través de todos estos paquetes de librería llamados framework, me permiten a mí, con distintos lenguajes, hacer desarrollos más dinámicos y más rápidos. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo, que quiera agregar? Bueno, si no, vamos a continuar. Vamos a ver los primeros lenguajes en la historia. Bueno, seguramente escucharon nombrar lo que es el assembler o el lenguaje ensamblador. Estamos hablando cuando nacen los primeros microprocesadores. El microprocesador, seguramente lo conocen como el corazón de la computadora. Si no, la computadora sin microprocesador no sería computadora. Básicamente es la que realmente hace el trabajo de entender un código, un lenguaje determinado. Lo cierto es que el procesador, el único lenguaje que entiende es el assembler, que también en algunos lados le dicen lenguaje máquina, o bien código binario. Lo cierto es que fíjense acá hay una tabla, ustedes pueden observar, donde en la primera columna dice instrucción de la máquina. Esto que tienen acá en la primera columna es un número hexadecimal, ¿no? Obviamente, las letras serían los números, los símbolos entre el 0 y el 9, y la letra entre la A y la F. Son números hexadecimales que cada un número hexadecimal representa 4 bits binarios. O sea, cada cifra hexadecimal representa 4 bits binarios, lo cual significa que acá tenemos
8 más 8 más 8. En este caso, tenemos 24 bits, o sea, 24 ceros y unos en este número. Bueno, entonces esto se puede representar a través de una tarjeta perforada, como la que tienen a la derecha, donde los ceros pueden ser orificios sin perforar y los unos orificios perforados, o viceversa, dependiendo de si tenemos una lógica negativa o una lógica positiva. Y cada número binario representa, por ejemplo, para que tengan una idea, acá en la segunda columna dice código simbólico. Para un microprocesador determinado, B8 representa la función o sentencia move. B823, bueno, acá. Y el resto, fíjense, en realidad representa la función move a x, que significa asignarle un valor al registro a x. ¿Qué valor le va a asignar? El que viene después. Lo que sí, fíjense que primero está la parte baja, menos significativa del valor, y después la parte alta, que sería 0,1, la más significativa del valor. Entonces, fíjense que para asignarle un valor a un registro, tengo que poner estos números hexadecimales, que en principio en una tarjeta perforada serían 24 entre ceros y unos. Ahora bien, hicimos referencia a lo que sería un registro. El registro, como se lo dije en la clase pasada, el registro es una memoria muy rápida que se encuentra internamente en el microprocesador. En realidad, un microprocesador internamente tiene varios registros. En este caso, AX sería un registro de 16 bits, por ejemplo. O sea que sería una memoria interna del microprocesador de acceso rápido que es de 16 bits. Después tenemos otras funciones como 05, que significa ADD. ¿Y qué será esa función ADD? Y esa función ADD es adicionarle al contenido del registro AX el valor 25 en hexadecimal. Fíjense que para hacer una suma de dos valores de 16 bits necesito llamar a dos funciones, a dos sentencias. Una es move y la otra es add. Una es asignarle un valor al registro X y la otra es adicionarle al valor que tenía el registro X otro valor. Y de esta forma yo acabo de implementar una suma en assembler. Fíjense de lo complejo que es realizar una operación aritmética. Imagínense si lo que tienen que hacer es una interfase gráfica en assembler, donde cada punto de la pantalla representa un lugar de memoria y que ese punto con 3 bytes de 8 bits podría ser, o de 16, yo puedo formar un color. Imagínense que para hacer una interfaz gráfica yo necesito a cada punto asignarle un color, un valor, y imagínense la complejidad de ese programa realizado en Assembler simplemente para presentar una foto o hacer una pantalla gráfica. Es por eso que después surgen los primeros lenguajes de alto nivel. Que ya el programador ya no tiene que entender lo que es el assembler. ¿Por qué? Porque el programador empieza a hacer su programa en un lenguaje de alto nivel y después hay algo en el medio que se va a encargar de traducirlo o interpretarlo para que el procesador lo pueda ejecutar. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿dudas, preguntas o consultas? El lenguaje assembler es un lenguaje imperativo donde yo le ordeno al procesador que haga determinadas acciones a través de las funciones. Las funciones que tiene el procesador se denominan set de funciones o set de instrucciones del procesador, y que de acuerdo a la cantidad de instrucciones que tenga un procesador, podemos decir que un procesador es de tipo RISC o de tipo CISC. De tipo RISC es de un set de instrucciones reducido, o sea, tiene muy pocas instrucciones, pero que se ejecutan en muy pocos ciclos de clock, o CISC, que es un set de instrucciones complejo,
tiene muchas más instrucciones, pero algunas instrucciones son tan complejas que necesitan más de un ciclo de clock para ejecutarse. Entiéndase que un ciclo de clock es el ciclo que le da el clock del equipo que le dice a qué velocidad va a funcionar ese procesador. Bueno, después hay otros tipos de procesadores o de chip que son los CISC, pero no con C sino con S, que son desarrollos de microprocesadores que tienen una aplicación específica, la S es de específico, que son los utilizados, por ejemplo, para hacer minería de datos, minería de criptomonedas. Son procesadores que tienen un set de instrucciones específicos para hacer cálculos matemáticos, por ejemplo. Bueno, siguiendo, esto estamos hablando del 50 al 55. Después del 56 al 60 aparecieron algunos lenguajes como Fortran, que hizo referencia en algún momento en el video. Este lenguaje ha sido creado principalmente para ayudar a los científicos, ya sea físicos y matemáticos, a hacer cálculos, ¿sí? Lo característico de esta época de las computadoras, bueno, el COBOL también ha sido utilizado originalmente, normalmente en centros de cómputos de bancos, porque era un lenguaje muy robusto, y podía manejar archivos muy grandes. El tema es que la forma de manejar los archivos de COBOL, para que se den una idea, era prácticamente manejar archivos de texto plano, donde tenía indexado en qué posición se encontraba cada dato. El problema es que si se rompía el índice, perdías todo, pero bueno, obviamente había métodos para hacerlo, para controlar eso. Y bueno, después salieron otros lenguajes en esa época, como el Algol y el Lisp, que tienen sus particularidades, que seguramente después las vamos a ver en detalle. Bueno, ¿qué los caracterizaba a la computadora de esa época? A ver, volvamos. La forma de guardar la información ya no se hacía a través de tarjeta perforada, ya no eran ceros y unos lo que yo guardaba a través de tarjeta perforada, sino ya empezaron a usar cintas magnéticas. Bueno, en esa época las computadoras eran muy caras y muy lentas, ocupaban prácticamente habitaciones completas, donde imagínense que en esta cinta se podía guardar la información, que seguramente en un pendrive se puede guardar mucha más información de lo que podían grabar en una cinta de esta naturaleza. Empezaron a aparecer algunos conceptos como compiladores e intérpretes, que lo vimos en la clase pasada, y algunos otros conceptos como optimización del código, a la hora de realizar un programa que resuelva un problema determinado, no solamente lo tenía que resolver, sino que lo tenía que resolver ocupando el menor espacio posible, utilizando la menor cantidad de recursos de esas computadoras, ¿no? Por eso era necesario la optimización del código. De hecho, siempre es bueno optimizar el código para resolver un problema determinado. Fueron evolucionando los lenguajes. De esto lo que se puede destacar, el RPG es un lenguaje que incluso hasta hace algunos años se estuvo utilizando en los bancos, ¿sí? Después, a ver, ¿qué es la característica de esto? Bueno, empezaron a aparecer los discos magnéticos, empezaron a aparecer lo que eran los sistemas operativos y los lenguajes de propósito general. Porque inicialmente los lenguajes estaban desarrollados para un propósito específico, ¿sí? O la usaban en la ciencia, la matemática, la física, cálculos científicos, o la usaba en un centro de cómputo para manejar bases de datos.
bueno, eran muy desarrollados para un fin muy específico. Bueno, lo cierto es que empezaron a aparecer unos lenguajes que decían, este lenguaje sirve para todo lo que puedas hacer. Bueno. Entre el 66 y el 70, bueno, empiezan a aparecer otro tipo de computadoras. En esta evolución de las computadoras tiene mucho que ver con la evolución de lo que es la electrónica y la electrónica digital. Las primeras computadoras prácticamente tenían lo que se denominaban relé, que eran interruptores accionados eléctricamente, usaban electromagnetismo para accionar interruptores en forma automática, y por eso ocupaban mucho espacio y no solamente ocupaban mucho espacio, sino también consumían mucha energía. Después fueron evolucionando la electrónica digital. Yo creo que el gran salto se hizo con la aparición del transistor y después de los chips que podían incorporar o integrar miles y miles y ahora billones de transistores en un solo encapsulado. A medida que va evolucionando la tecnología electrónica, va evolucionando. Las computadoras se hacen más pequeñas, más rápidas, consumen menos, y bueno, y esa evolución también genera una evolución en las tecnologías que yo tengo que hacer para programarlas. Aparecen los sistemas operativos multitareas interactivos, donde yo podía ejecutar simultáneamente más de una aplicación. Aparecieron compiladores que optimizaban el código, que lo hacían en forma automática. Y aparecieron lenguajes que eran más flexibles y generales. Y en algunos casos muy fáciles de utilizar. Bueno. 71 al 75 empiezan a aparecer lo que eran las microcomputadoras. Aparece lo que es la programación estructurada de la mano del Pascal. También, bueno, el COBOL evoluciona, incluso hasta hacer... Yo creo que incluso en la actualidad también se sigue utilizando, incluso hay versiones del Visual COBOL, que incorpora algunas herramientas para la programación visual. Entre el 76 y el 80 empieza a aparecer lo que, bueno, ahí aparece el C, que es el padre de muchos de los lenguajes que usamos actualmente, y evolucionan lenguajes que venían de generaciones anteriores. Bueno, cada vez que aumenta la tecnología, como les había dicho, disminuye el tamaño de las computadoras, la energía que consume, se hacen mucho más económicas, mucho más y mucho más potentes, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que en un celular tenemos más potencia que en esta, que parece una IBM XT, que son las primeras IBM que salieron. Bueno, sigue la evolución de lo que, a partir del 80, sigue la evolución de las computadoras. Acá que aparece el tema de la abstracción de datos, es lo que yo siempre les digo a la hora de hacer algún desarrollo o resolver algún problema en la realidad. Nosotros tenemos que extraer de la realidad lo que nosotros necesitamos para resolver los problemas. No tenemos que modelar la realidad tal cual como es, porque hay información que tiene la realidad que no la necesitamos para resolver los problemas. Y al utilizar información que no necesitamos para resolver los problemas, lo que hacemos es mucho más complejo nuestro sistema con información innecesaria. Bueno, aumenta el tema, disminuye los costos de la memoria, aparece el paradigma de programación orientada a objetos, de la mano del Smalltalk, que es un lenguaje de programación puro, lenguaje de programación orientado a objetos puro. Empiezan a aparecer los primeros lenguajes de programación con frameworks visuales, como el Visual Basic, el Visual Fox, después el Visual C.
y empiezan a aparecer las aplicaciones cliente-servidor, donde se separan los procesos que se hacen en el servidor con respecto a los procesos que se hacen en el cliente. Bueno, acá de estos lenguajes lo que vamos a ver y vamos a conocer, no en profundidad, pero sí para que lo vean, es el C++. Bueno, el Objective-C, esto es desarrollado más que todo para hacer desarrollos de aplicaciones para los equipos de Apple en su momento, que es un poco, es el C++ mezclado con el Smalltalk, para que se den una idea. Bueno, el Pascal, que es un lenguaje de programación estructurado, después se convierte en el Delphi, que es el Visual, vendría a ser el Visual Pascal, por ejemplo, el Delphi. Después, el Visual Fox, que es la evolución del Fox. El Fox ha sido un lenguaje muy utilizado para hacer sistemas que accedan a base de datos desde lo que sería un entorno, una pantalla de texto, ¿no? Antes de aparecer todas estas interfaces visuales, los desarrollos se hacían en pantallas de texto, donde se mostraba texto, ¿no? Únicamente, que eran mucho más rápidos, pero a la vista de los usuarios eran mucho menos intuitivos para utilizarlos. Y bueno, el Haskell, que es un lenguaje declarativo, también lo vamos a ver. Bueno, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Python, que es muy utilizado desde el propósito general y que últimamente se está utilizando para todo. Es muy potente, ha crecido muchísimo. Después tenemos el R, que es un lenguaje de programación que ha sido originalmente creado para científicos, para estadísticos, que entre el Python y el R son los más utilizados para lo que es ciencia de datos. Java, que es un lenguaje de propósito general multiplataforma, es también uno de los lenguajes más utilizados actualmente. Ruby, PHP, JavaScript, C#. Bueno, de estos. Bueno, también el Kotlin, el Swift. El Kotlin es muy utilizado para hacer desarrollos donde se pueden ejecutar en multiplataforma. El Swift es la evolución del Objective-C de Apple, pero también es muy utilizado actualmente, más que todo para desarrollar software nativo para iPhone, por ejemplo, el iPad, o todo lo que sea iOS, que es el sistema operativo de Mac. Bueno, este es un poco el viaje de todos los lenguajes. Yo ahora lo que quería mostrarles, a ver, si ustedes buscan en la web van a encontrar muchos rankings, ¿no? Ranking de lenguajes más utilizados. Este es un ranking que según el índice TIOB, ¿sí? ¿Quieren saber qué es el índice TIOB? Ahí tenemos el índice TIOB. TIOB, de Software Quality Company. Fíjense, acá tenemos el índice TIOB de los lenguajes más utilizados. Fíjense cuáles son. A todo esto, seguramente la historia de los lenguajes lo que les va a permitir a ustedes es un poco conocer cómo han ido evolucionando, y es importante que lo sepan. Pero después, a la hora de decir, quiero sentarme a estudiar un lenguaje, ¿qué lenguaje utilizo? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para ver qué lenguaje utilizo. Una es qué tipo de desarrollo quiero hacer, ¿no? Porque cada lenguaje tiene, digamos, su propósito para determinadas soluciones, más allá de que hay lenguajes de propósito general. Y la otra, también a tener en cuenta, es la comunidad de programadores, porque, o sea, muchas veces cuando ustedes están desarrollando un programa y necesitan resolver un problema y están girando sobre ese mismo problema sin poderlo resolver,
Normalmente uno utiliza las comunidades de programadores para que de alguna u otra forma algún programador, este espíritu colaborativo siempre se da en las comunidades de programadores, les pueda dar una mano para resolver determinado problema. Cuando la comunidad es más grande, o sea, cuando hay más programadores que usan ese lenguaje, tienen más posibilidades de obtener ayuda de otros programadores para resolver el problema. Y a su vez en estas comunidades ustedes como desarrolladores también pueden colaborar con otros programadores. Esto hace un poco a la ética que sostiene las comunidades colaborativas de programadores. Bueno, fíjense, hoy por hoy esto es lo que dice desde marzo o sea, esto es lo nuevo, ¿no? La comparativa del último año, ¿no? Desde marzo del 2021 al marzo del 2022, el Python que estaba tercero el año pasado, ahora pasó a estar primero, como el lenguaje más utilizado, ¿sí? Y ha aumentado en un 3% la comunidad de sus desarrolladores. El segundo lenguaje, que estaba primero en marzo del año pasado y ahora está segundo, es el C. Tercer lenguaje, que estaba segundo el año pasado, ahora está tercero, es el Java. El C++ se mantiene en la misma posición. El C#, a ver, Python, propósito general, pero ahora se está utilizando mucho para hacer análisis de datos. Es uno de los lenguajes más utilizados para lo que es análisis, data analytics o data science. Tanto para hacer análisis y ciencia de datos, el Python es uno de los más utilizados. Y al ser tan utilizado para eso, lo que han empezado a crear son algunos frameworks que permiten embeber Python en algunas páginas web, lo cual significa que inicialmente un Python que no ha sido creado para hacer desarrollos web o sistemas web, a través de algunos frameworks nosotros podemos ejecutar código Python dentro de algunos servidores web, ¿no? Y están siendo muy utilizados para eso. El C es uno de los lenguajes con más años de desarrollo, con más madurez. Hay sistemas operativos completos que se han desarrollado en C, conjuntamente con C++, tales así que Linux es un sistema operativo que ha sido desarrollado en C, y lo que tiene C es que a la hora de hacer sistemas de tiempo real, sistemas automáticos de tiempo real, y es el lenguaje que más rápido se ejecuta. ¿Por qué? Porque es uno de los que está más cerca del procesador. En algunos textos figura como un lenguaje de nivel medio, ¿no? Ni siquiera de alto nivel, sino de nivel medio. ¿Por qué? Porque está más cerca que los lenguajes de alto nivel de lo que sería el código máquina. Prácticamente cada sentencia o instrucción en C tiene su equivalente en código máquina. Por eso son muy rápidos los códigos realizados en C. El Java, un lenguaje de propósito general, que es un lenguaje que primero se compila y después se interpreta por la máquina virtual Java. Su ventaja es que es multiplataforma. Lo pueden utilizar en cualquier dispositivo prácticamente que tenga su máquina virtual. C++, que es una adaptación del C al paradigma de programación orientada a objetos. El C#, que es una adaptación del C++ para todo lo que sea la plataforma .NET de Microsoft. Visual Basic, que es muy utilizado, también es de Microsoft. Este se ha creado a través de la plataforma Visual Studio, es uno de los paquetes que viene con Visual Studio, y yo creo que se utiliza mucho porque es muy fácil programar en Visual Basic y sobre todo hacer interfaces gráficas de escritorio, y sin necesidad de motores web para ejecutarlo. Es muy interesante. JavaScript, que es un lenguaje, estos se han mantenido en el último año en la misma posición. JavaScript es para todos aquellos que quieren hacer full stack, quieren hacer desarrollos web, fundamental, al igual que PHP. Lenguaje ensamblador, esto se utiliza más que todo para hacer software embebido. SQL, que es el lenguaje de programación de lo que es bases de datos, motores de base de datos. Lo tienen dos de las bases de datos más utilizadas, que es
SQL Server de Microsoft y MySQL, que es open source, pero que también tiene una licencia de Oracle. Sí, Javier, ¿quieres agregar algo? Sí, profe, buenas tardes, disculpe la molestia. Sabe que, bueno, yo estudio programación porque en mi escuela a mí me enseñan programación y nos enseñaron que, por ejemplo, Adobe usa C++, pero no solamente usa C++, porque C++ no permite hacer interfaces como las que tiene Photoshop o Illustrator. Y nos dijeron que existe un lenguaje o algo parecido a un lenguaje que se llama los sockets. Quería saber si es un lenguaje o a qué se refieren los sockets que conectan los lenguajes de programación. Buena pregunta, Javier. En realidad, el tema de socket está más relacionado, para que lo entiendan, sería algo así como interfaces de programación que me permiten conectar un sistema con otro, ¿no? Son muy utilizados, pero más que todo se utilizan para lo que se denominan integración de sistemas. Yo tengo sistemas desarrollados con diferentes lenguajes y tengo que comunicarlos de alguna forma. Para hacer esa integración se utilizan estos canales de comunicación, que son los sockets, o bien a través de APIs también, de API. Pero más que todo se utilizan para hacer integración de sistemas que están desarrollados con distintas tecnologías. Claro, Bueno, no vendría a ser un lenguaje de programación en sí. exacto, sí. Sí, después lo podemos ver en detalle. Lo pueden buscar también en la web para tener más profundidad con respecto al concepto. Muchas gracias. No, por nada. Después, R. R es un lenguaje de programación que es muy utilizado para lo que es ciencia de datos, se lo había dicho anteriormente, al igual que Python, y ha crecido, miren, fíjense que desde el año pasado a este año ha crecido 2 posiciones. Yo creo que crece de la mano de lo que es ciencia de datos. Prácticamente todo lo que hacen con Python para ciencia de datos lo pueden hacer con R. Pasa que el R, el origen del R, el propósito original del R era para estadísticos, matemáticos, con un montón de herramientas para justamente eso, y es muy importante que ha sido utilizado con ese propósito desde el origen. Pero ahora, hoy por hoy, se utiliza mucho para ciencia de datos. Bueno, el Delphi, que es el Visual Pascal en realidad, que es un lenguaje, Pascal es un lenguaje de programación estructurado. Delphi incorpora conceptos de objetos, sobre todo, más que todo, objetos visuales, a la hora de implementar un desarrollo. El Go, que lo pueden bajar también, los intérpretes y los compiladores de estos lenguajes lo pueden bajar a cualquiera. Muchos de los casos son libres y gratuitos, de uso libre y gratuito. El Swift lo hizo Mac de Apple para hacer desarrollos para iPhone, iPad y demás. MATLAB, que tiene su propio lenguaje, que es más que todo para hacer cálculos matemáticos. Bueno, y así van a ver muchos lenguajes en este top 20, cómo han ido evolucionando y cómo algunos han crecido muchísimo. Miren, fíjense este Lua. Interesante, ha crecido 18 puestos. Algunos bajan, otros suben. Algunos suben bastante. Miren cómo subió el Swift. El Swift, más que todo, sube de la mano de iPhone porque en realidad, cuando ustedes hacen un desarrollo para la comunidad de Apple, saben que es un desarrollo que tiene más una comunidad de usuarios con más poder adquisitivo, o que obedecen más a lo que es las modas, digamos. Bueno, acá tienen un poco el ranking para que lo puedan consultar. Se los voy a compartir en el chat para aquellos que lo quieran consultar en sus equipos. Bueno, vamos a volver a la presentación.
algunos lenguajes más representativos. Fortran, lo habíamos nombrado recién, es traductor de fórmula, más o menos esa sería la traducción. Desde el 55 lo hizo IBM, es uno de los lenguajes más antiguos. Bueno, esto hay que corregir. Por eso todos los programas se escriben en lenguaje ensamblado, en lenguaje máquina. Veamos. El Lisp en el 58, en el MIT, lo hicieron en el MIT. Este está relacionado mucho a lo que es declarativo lógico, Lisp. Muy utilizado en lo que es inteligencia artificial. COBOL, esto es muy utilizado, les había dicho, en lo que es base de datos, muchos bancos lo tenían, al COBOL, manejaba archivos muy grandes y los manejaba con mucha eficiencia. Fíjense que ha sido muy utilizado con aplicaciones de gestión. PL1 se desarrolló inspirándose en el lenguaje de Algol, COBOL y Fortran y el BASIC. El BASIC es un lenguaje que no sé si ustedes conocían o conocieron o escucharon alguna vez de las llamadas home computers, que eran computadoras que ustedes conectaban a los televisores y podían programar. Podían jugar, grababan en un cassette común, se llamaban home computer y en su momento habían, por ejemplo, acá en nuestro país llegaban la Talent MSX, la Spectrum, la TK90. Bueno, eran computadoras que tenían un cable, la conectaban al televisor y ustedes podían programar, jugar y hacer lo que quieran con esas computadoras. Bueno, esas computadoras se programaban en BASIC, ¿no? Si no sabían Assembler, se programaban en BASIC. Bueno, el C del 71, sucesor del B, como lo había dicho ahí en el video. Bueno, ahí están los desarrolladores. Bueno, ahora vamos a ver los criterios de diseño de los lenguajes de programación. Digamos, ¿cuáles serían las características que debería tener un lenguaje de programación para considerarse como tal? Si ustedes por ahí, en el práctico número 2, que yo les pida que diseñen un lenguaje de programación, no, mentira, no le vamos a pedir eso. Pero si tendrían que diseñar un lenguaje de programación, ese lenguaje de programación debería tener estas características, ¿no? Estos serían los criterios de diseño. Facilidad de lectura y de escritura. O sea, a través de ese lenguaje ustedes tienen que expresar de forma clara, correcta y concisa y rápida. O sea, cualquier cálculo. O sea, tendría que ser claro, no tendría que tener, o sea, tiene que ser fácil de leer, o sea, que ustedes lo leen y lo tendrían que entender cuando hacen un cálculo, por ejemplo. Eso también hace la referencia a la facilidad de la lectura de un código, ¿no? En definitiva, ustedes lo tienen que leer y lo tienen que entender. Y debería ser fácil de escribir también. Generalidad y ortogonalidad. Las características o conducciones del lenguaje deben ser aplicables uniformemente y con las mismas restricciones en todos los contextos posibles. Básicamente, cuando hablamos de generalidad, es un concepto lo debería poder aplicar bajo cualquier desarrollo que yo necesite realizar. En definitiva, con las mismas características, con los mismos criterios de construcción de un código para el desarrollo y para la solución de algún problema, lo debería poder aplicar en cualquier tipo de problema, pero con la misma facilidad, ¿no? Con las mismas características. Y la ortogonalidad hace referencia a lo que serían las diferentes características deben ser más independientes posible entre ellas. O sea, que una característica no debería poder modificar otra a la hora de aplicarla. Bueno, eso es también parte de lo que sería el criterio del diseño de un lenguaje de programación.
Uniformidad, ¿qué significa? Características parecidas deberían tener apariencias parecidas. Características distintas no deberían tener la misma apariencia. Simplicidad, el número de características o posibilidades distintas e independientes debería ser el mínimo posible. No debería haber características distintas, pero muy parecidas. Cuando se establece un set de instrucciones de un lenguaje, y eventualmente no vamos a crear dos sentencias que hagan prácticamente lo mismo, con alguna diferencia, no. Simplemente hacemos una sola sentencia y le modificamos, por ejemplo, la sobrecargamos con la cantidad de operadores, la cantidad de operandos, modificando el argumento. Lo cierto es que uso la misma instrucción, pero con argumentos diferentes para hacer cosas más o menos parecidas. No voy a crear dos instrucciones diferentes cuando lo que yo intento hacer es más o menos lo mismo. Por eso esa es la parte de simplicidad. Tiene que ser simple, ¿sí? Y ahí hace referencia a lo que serían nuestros set de instrucciones de nuestro lenguaje. El lenguaje es expresivo cuando permite expresar con facilidad procesos de estructura que se implementan. Y el lenguaje fiabilidad debe hacer fácil la construcción de programas fiables. O debe impedir la dificultad de construcción de programas no fiables. En definitiva, ¿qué hablamos de un programa fiable? O sea, cuando hablamos de programa fiable, lo que hace referencia un poco a que ese programa debería ser robusto, confiable. O sea, si yo desarrollo determinado código para resolver determinado problema, y debo confiar en ese código que siempre lo va a poder resolver de una determinada forma una vez realizado ese código. No puedo tener un código que a veces haga una cosa y otras veces haga otra, porque ahí no sería un programa fiable, ¿no? Definición correcta y portabilidad. Bueno, el tema de la portabilidad, esto es importante porque obviamente está relacionado con lo que sería aquellos lenguajes multiplataforma, que yo tenga el código y lo pueda compilar para distintas plataformas, para que pueda ser ejecutado en distintas plataformas. Es una de las características que tienen que tener los lenguajes. Imagínense que si yo tengo que hacer determinado código, y esa es la gran desventaja que tiene el código Assembler. El Assembler es, cada procesador tiene su set de instrucciones determinado. Entonces, por eso surgen estos lenguajes de alto nivel donde compilados se pueden ejecutar en distintos procesadores. Obviamente que el compilador para una arquitectura puede ser uno y el compilador para otra arquitectura puede ser otro, pero en sí el código fuente siempre va a ser el mismo. Bueno, dice, eficiencia en la traducción. La sintaxis del lenguaje debe posibilitar fácilmente la construcción de traductores que sean eficientes en uso de tiempo y de memoria. Esto habla más que todo al uso de los recursos de las computadoras, ¿no? Cuando los códigos fuente que desarrollan distintos lenguajes después deberán ser compilados o interpretados. Obviamente en esa compilación y en esa interpretación deberíamos construir, ese lenguaje debería estar preparado para que al realizar la interpretación o la compilación utilice la menor cantidad de recursos posible. Cuando hablamos de recursos hablamos de que sea rápidamente compilable y que use la menor memoria posible. Bueno, esto de tiempo para compilar no lo estarían cumpliendo algunos lenguajes de programación de la actualidad. O sea, necesitan mucho tiempo para ser compilados. Bueno. Y esta materia se llama paradigmas de programación. Y vamos a arrancar para entender lo que es un paradigma. Bueno, acá hace referencia a que significa ejemplo, modelo, patrón. Básicamente sería como la manera que yo tengo de resolver los problemas. Eso me determina ese modelo, ese patrón para resolución de problemas. Y obviamente si yo tengo diferentes paradigmas voy a tener diferentes enfoques y por lo tanto voy a tener
diferentes formas de solucionar los problemas. ¿Qué significa esto? Que yo al mismo problema lo puedo abordar desde distintos paradigmas y voy a encontrar soluciones diferentes. Más allá de que todas sean válidas, lo cierto es que hay algunos paradigmas que me permiten encontrar una solución que sea la mejor solución para un problema en términos de recursos utilizados, por ejemplo. Entonces, y ahí surge esto de que hay lenguajes que obedecen a determinados paradigmas. ¿Qué significa? Que hay lenguajes que van a resolver los problemas de determinada manera, de determinada forma. Y ahí surgen los paradigmas que nosotros vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Eso qué significa? Que yo con dos lenguajes diferentes que obedecen a paradigmas diferentes puedo solucionar el mismo problema, pero lo voy a hacer de dos formas diferentes. ¿Cuál será la mejor forma? Y seguramente va a estar determinado justamente por el paradigma. ¿Por qué? Porque hay determinados lenguajes que tienen determinado propósito que me permiten resolver problemas de determinada naturaleza y otros que tienen otros propósitos y me permiten resolver problemas de otra naturaleza. Y después existen los lenguajes que obedecen, que adquieren características de diferentes paradigmas. Son los lenguajes multiparadigmas que me permiten abordar la solución a un problema desde distintas perspectivas utilizando el mismo lenguaje. Esto es para complicarlo aún más las cosas, ¿sí? Paradigma de programación determina los lineamientos generales y los métodos que el programador usa en la construcción de los programas. Diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y formas de pensar la solución de un problema. Bueno, era lo que recién les había hecho referencia, ¿no? Aquí se llama paradigma de programación. En general, el lenguaje de programación se enmarca en uno o más paradigmas. Es decir, que la pertenencia de un lenguaje a un paradigma no es necesariamente excluyente. Y es lo que les decía recién. Está bien, tenemos lenguajes que son puros de algún paradigma determinado, pero a su vez tenemos lenguajes que adquieren características de diferentes paradigmas. Y acá hay algunos ejemplos. El Smalltalk se caracteriza por ser un paradigma orientado a objetos puro. O sea que tiene todas las características del paradigma orientado a objetos. Y cuando resuelva problemas, lo va a hacer de determinada forma y únicamente con las características que tienen el paradigma orientado a objetos. Lo mismo que Eiffel. Después hay otros lenguajes como el declarativo funcional, como es el Haskell, Miranda, ML, el Shem, que son puros del paradigma declarativo funcional. Y después hay lenguajes como Python, F# o Ruby, que soportan múltiples paradigmas. Python, si bien es cierto, adopta algunas características de lo que sería, o no solo algunas, sino prácticamente todas las características del paradigma de programación orientada a objetos, también tiene algunas características de programación declarativa funcional, por ejemplo. ¿Qué me permite esto? Y resolver algunos problemas como si fuese un lenguaje de paradigma orientado a objetos, o resolver algunos problemas como si fuese un lenguaje declarativo funcional. El imperativo describe la programación como una secuencia de instrucciones o comandos y que cambian el estado de un programa. El código máquina en general está basado en el paradigma imperativo. El código máquina, acá hay un ejemplo acá chiquitito de arriba, donde tenemos un programa en código máquina, que hay una pequeña rutina donde tiene algunas funciones como move, setB, clear, setB. Bueno, este es un programa hecho en Assembler, por ejemplo. Que en la práctica vamos a hacer algunos programas en Assembler y vamos a ver cómo funciona. Es imperativo. Hay instrucciones que le dicen al procesador lo que tiene que hacer y hay una secuencia que tiene que ser respetada. Básicamente, instrucción por instrucción se le transfiere al procesador y el procesador la ejecuta. Bueno, el orientado a objetos, basado en la idea de encapsular estado y operaciones de objetos. Bueno, el paradigma de orientado a objetos, el lenguaje que vamos a ver, en principio puede ser Java o puede ser Python, ya vamos a ver qué desarrollamos en la parte práctica.
Bueno, tiene algunas características que lo vamos a ver en detalle, como es la herencia, el encapsulado, el polimorfismo. Son características propias de este lenguaje de programación que obedece al paradigma orientado a objetos. Acá hay algunos ejemplos, simula Smalltalk. El Smalltalk, como lo habíamos visto, es puro. El C# tiene características de un lenguaje de programación orientado a objetos, pero también tiene algunas características de un lenguaje funcional, o también tiene algunas características de un lenguaje estructurado procedural. Bueno, el Java es orientado a objetos, similar al C++, Visual Basic es un lenguaje de programación que surge de un lenguaje estructurado como el Basic, bueno, es estructurado hasta cierto punto, que después le agregan todo lo que sea la parte visual a través de objetos, que lo hace Microsoft. Y es toda una plataforma. La .NET un poco une Visual Basic, C#, F#, y ASP.NET, bueno, varios lenguajes, todos utilizando el mismo framework. Lo interesante de lo que tiene el paradigma orientado a objetos es el tema de reutilización de código, que en el caso de este paradigma lo utiliza a través de la definición de clases, métodos, métodos, procedimientos, mientras que también hay reutilización de código en el paradigma declarativo funcional a través de las funciones. O sea que hay ventajas que pueden compartir distintos paradigmas. Bueno, del declarativo tenemos tanto funcional como lógico. El lógico es lo que daba origen a lo que sería después lo que es inteligencia artificial y demás. Bueno. Esta es la última diapo del día. Algunos ejemplos de lo que serían declarativo lógico y declarativo funcional. En lógico vamos a ver algunos ejemplos de Prolog y en declarativo funcional vamos a ver algunos ejemplos de Haskell. Cualquiera de estos lenguajes lo pueden buscar y pueden buscar sus compiladores y sus intérpretes para que puedan ir practicando si ustedes quieren sábado a la noche, cuando no tienen nada que hacer, lo pueden utilizar. Bueno. No sé, esto era lo que estaba preparado para la clase de hoy. No sé si ha quedado alguna duda o alguna consulta. De mi parte no, profe. Por mi parte no hay dudas, profe. Bueno, si no quedan dudas ni consultas, los dejo en libertad para que continúen sus actividades y nos estaríamos viendo la próxima clase. Yo ahora, bueno, tengo que evaluar el tema de la práctica de la línea de tiempo, de la historia de los lenguajes de programación, y vamos a empezar por alguna práctica con un lenguaje imperativo. Básicamente vamos a empezar a trabajar con alguna práctica de lo que sería el lenguaje ensamblador o assembler. Así que bueno, listo chicos, si no hay preguntas ni consultas, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, chao. Yo, profe.